Fuego Sonora con Luis Alberto Medina. Buenas noches, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a Fondo desde Hermosillo a través de 151 Megacanal y en proyectopuente.com.mx. Vamos a hablar sobre el aumento de la inseguridad en Sonora, que cómo se ve desde el centro del país, y la relación del ministro renunciado con Salinas, Carlos Salinas de Gortari, con Vicente Fox, con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón, o cómo los criterios judiciales que él aplicó sirvieron a esas administraciones, de acuerdo a Álvaro Delgado, escritor y periodista de Proceso. Antes de empezar con lo de seguridad, le recuerdo que este es el penúltimo programa de A Fondo. A partir del lunes, todos los esfuerzos se concentran en Proyecto Puente Megacable en la mañana, solo por cuestiones de agenda, por cuestiones de saturación de trabajo. Vamos a concentrarnos más en la mañana y se quedará solo A Fondo los miércoles con Jesús Moreno y su servidor, y nosotros estaremos de lunes a viernes de 6:30 a 9 en el canal de YouTube de Proyecto Puente y también en Megacable en el 151. Todo perfecto, solo hay que concentrar esfuerzos en un programa. Esto fue lo que dijo Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad respecto a lo que está ocurriendo en Sonora. El incendio Sonora tituló su columna en El Universal, el especialista. Dice la columna El Universal, el incendio en Sonora, en ausencia de liderazgos locales que asuman la responsabilidad por la seguridad en Sonora, cualquier mejoría que pueda proveer una intervención federal es frágil y temporal. Y narra sobre lo que ocurrió en Guaymas y Empalme, ubicado al sur de Sonora, donde fue un escenario de un paseo macabro. Un grupo de sicarios viajando en un convoy de 5 vehículos asesinó a 2 personas, secuestró a otra e incendió a 4 casas. No, hombre, y ayer en Cajeme, 5 tiroteos, 4 personas muertas y un levantón y uno de 20 años. Alejandro Hope, yo creo que vas a tener que hacer el incendio 2 en Sonora. Nótese la ironía. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días al auditorio. Alejandro, ¿a qué te referías con estos datos duros, interesantes, con esta disección que hiciste en el incendio Sonora? Pues mira, Sonora está viviendo una oleada de violencia muy marcada desde al menos 2 años, ¿no? Tú ves, por ejemplo, la trayectoria de la tasa de homicidio en el estado pasa de 20 por 100,000 habitantes en 2016 a 31 en 2018, y este año, según datos del Secretaría Ejecutivo del Estado Nacional de Seguridad Pública, el número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio ha crecido 56%. Eso no. O sea, a nivel nacional viene creciendo 4 o 5%. En Sonora viene creciendo 10 veces más rápido. 10 veces Entonces, más rápido. esto sí habla de un problema serio, ¿no? Que entiendo se concentra en relativamente pocos municipios ubicados sobre todo en el sur del estado, pero sí es algo que convoca la urgencia, ¿no? El propio gobierno federal lo ha reconocido, ¿no? Él lanzó hace un par de meses esta intervención, ¿no? En algunos municipios, en Empalme, en Guaymas, va a seguir hasta donde entiendo en Cajeme, Hermosillo y Navojoa, pero digo, hasta ahora no se han visto resultados de eso, ¿no? Y entiendo que todavía la presencia federal es más bien escasa, y que pues, los liderazgos locales están un poco paralizados, ¿no? El gobierno del estado está un poco paralizado ante la magnitud de esta crisis, ¿no? A ver, vamos por partes. Entonces, ha crecido 10 veces más rápida la inseguridad en el estado. La violencia homicida en específico, ¿no? La Los violencia homicidios, homicida. entonces, así es. Que se refiere, bueno, a los asesinatos, pues a lo que Así ocurre es. en comparación de la media nacional. ¿Sí? Sí, o sea, es decir, déjame ponértelo así. A ver. Viene creciendo en el país en su conjunto como 4 o 5% en los homicidios este año con respecto al año pasado. En Sonora viene creciendo al 56%. Uy. Entonces es una situación, o sea, hay una escalada de violencia allí muy notable. Este año van a superar, ya en los primeros 8 meses del año, ya casi se alcanza el total de 2018, del número de víctimas. Uy, ¿a qué le atribuyes, como dices, la ausencia? Tú hablas de una ausencia de liderazgo, como dices tú, se ve así a nivel nacional las autoridades rebasadas, entonces, y cómo a nivel federal también el operativo no ha tenido éxito.
Pues por lo menos, a ver, yo como la veo dos cosas. Uno, la causa de esta aparentemente es esta disputa entre este grupo conocido como los Salazar y el del Chapo Isidro, y ahora convertido en aliado del cártel de Jalisco Nueva Generación. Eh, Ese, digamos, es la causa más, digamos, estructural de esto. Detrás de eso hay un combate por rutas de narcotráfico, por huachicol. Digo, no está de mal, en julio encontraron en la zona cercana a Hermosillo, encontraron un depósito con 46,000 litros de combustible robado, ¿no? Está ahí, hay por supuesto la combinación habitual de secuestro y extorsión, ¿no? Sobre todo en los municipios del sur. Tienes un gobierno federal que tomó a Sonora como modelo de intervención, no hace un par de meses, lo reiteraron hace un mes, pero pues, yo creo que todavía esta purga que supuestamente se va a hacer en las policías municipales, este arribo de mandos militares a esas corporaciones, pues todavía no produce resultados. Donde entiendo la presencia de la Guardia Nacional pues también es relativamente escasa, o por lo menos no responde a la dinámica delictiva, ¿no? Sí. Y pues localmente pues tampoco se ve que ha habido varios cambios, ¿no? Entiendo que ha habido varios cambios de personal en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, etcétera, y no se ve quién quién está agarrando la pelota localmente. En otros estados donde ha habido intervenciones eficaces, porque ha habido un liderazgo local que ha agarrado la responsabilidad, ¿no? El gobierno federal por sí mismo no va a pacificar nada, ni ha pacificado nada en ningún lado. O sea, puede servir de apoyo y de coadyuvante, pero quien tiene que asumir la responsabilidad es el gobierno del estado y los gobiernos municipales. O sea, sobre eso no puede haber confusión. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Interesante esa tesis. Porque la presencia federal va a ser, al fin y al cabo, temporal. O va a surgir otra emergencia en otro lugar del territorio nacional. Otro estado se va a incendiar, ¿no? Entonces va a haber otras prioridades. Eventualmente la atención del gobierno federal se va a desviar hacia otros lugares. Eventualmente hay que partir de ese supuesto. Entonces, quienes sí entonces, si no hay quien agarre la responsabilidad y empiece un proceso de transformación institucional serio, si no le empiezan a inyectar de manera seria recursos presupuestales a las policías, al sistema de procuración de justicia, al sistema penitenciario, etcétera, pues no hay cómo, o sea, tiene que haber, quien puede hacer un compromiso de largo plazo son las autoridades estatales y municipales, no el gobierno federal. Y aquí tenemos un híbrido ya, en donde el gobierno federal ha tomado el control militar de 5 municipios, por ejemplo, el control de la seguridad y en el estado, y ni aún así dices se ha logrado inhibir con ese Pues híbrido, por ¿no? ahora, digo, al menos en estas semanas iniciales del operativo, pues no parece, ¿no? Digo, los hechos sucedidos en Empalme, en Guaymas, en Cajeme, hablan de que todavía hay una impunidad cínica Claro. pasmosa, ¿no? Digo, que puedan entrar convoys completos de sicarios, ¿no? A zonas habitacionales sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie haga nada por detenerlos, pues sí habla de debilidad institucional, le habla también probablemente también de complicidades, Claro. y habla pues, de insuficiencia en el despliegue, ¿no? ¿A qué le atribuyes que es lo que está pasando en el país, Alejandro? ¿Qué está haciendo falta? Porque los homicidios siguen a la alza, la situación sigue de alguna manera convulsa, complicada en territorios. ¿Qué está fallando en la estrategia o es otra estrategia y se van a ver resultados después desde tu punto de vista? ¿Qué está Pues fallando? mira, digo, el gobierno federal ha dedicado buena parte, digamos, del año a lanzar este proyecto conocido como Guardia Nacional. Ajá. Pero al fin y al cabo, digamos, si tú te digas, aún si se alcanza, si la Guardia Nacional llega a alcanzar el tamaño que dicen que va a alcanzar en un par de años, 130, 140 mil elementos, no va a empezar a ser suficiente para resolver los problemas de seguridad. México tiene 385,000 policías de todos los niveles. Es decir, aún si se llega, y probablemente necesite 500,000, o sea, es decir, aún si se llega
al monto, al número de elementos que ha señalado el gobierno federal, pues eso es nada más el 20-25% del problema. El otro 75-80% son las policías estatales y municipales. Y sobre eso, pues no hay mucho. No se lanzó hace 3 meses una iniciativa conocida como el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, como un mecanismo para fortalecer a las policías municipales, pero pues básicamente se ha quedado en el tintero. No hay nadie en el gobierno federal que esté tomando la responsabilidad de impulsar esto en los estados y en los municipios. Y el presupuesto no refleja la prioridad. Se había señalado en el modelo nacional de Policía y Justicia Cívica aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública que habría una modificación a la fórmula de Fortamun, que eso es una fondo de aportaciones que va a los municipios, en el cual se pasaría de 20%, el componente de seguridad pasaría de 20% a 50%. Pero si uno ve el proyecto de presupuesto, dice que se va a quedar en 20%. Entonces, pues no hay recursos, no hay un liderazgo político que esté impulsando cambios en estados y municipios. Hay una subinversión crónica en el sector. El año que entra va a haber una disminución en prácticamente todas las dependencias del sector seguridad, incluyendo la Sedena, por ejemplo. La Guardia Nacional no implica en lo inmediato ningún incremento de despliegue porque está conformada por elementos de policía militar y policía naval que ya estaban desplegados en territorio y ya estaban realizando labores de seguridad pública. Entonces no hay un elemento más, ¿no? Son los mismos, siendo lo mismo, más o menos de los mismos lugares, con el mismo equipo, la misma capacitación, el mismo liderazgo, la misma doctrina, pero su uniforme distinto o brazalete distinto, ¿no? Y salvo que le atribuyamos, poderes mágicos al uniforme o al brazalete, pues no habría que esperar resultados muy distintos. ¿Qué tendría que pasar entonces, Alejandro? Pues mira, yo creo que, en primer lugar, habría que comprometerse con una transformación institucional de fondo. Y eso significa irle dedicando crecientemente a recursos adicionales al sector. Segundo, habría que repensar la relación entre federaciones, estados y municipios, definir con mucho mayor claridad las competencias de cada orden de gobierno, a lo mejor ir centralizando algunos procesos administrativos de las policías, pero fortaleciendo el control local sobre las mismas. Habría que fortalecer también los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en todo el sistema. Habría que invertir mucho más, por ejemplo, en procuración de justicia, lo que hacemos actualmente. Habría que invertir en investigación criminal, en servicios periciales, en aquellas capacidades que le permitan al Estado ir reduciendo gradualmente los niveles de impunidad. Eso no está sucediendo. Pues son algunos detalles por ahí, desde definir las competencias, por ejemplo, o desde ahí ya se ha hecho, como dices tú, una confusión, ¿no? Yo veo más bien un modelo en donde el gobierno federal está absorbiendo exactamente todo, Alejandro. Así es, ¿no? y eso es una mala noticia, ¿no? Porque quienes tienen la información, quienes tienen el pulso sobre lo que pasa en el territorio son los municipios. Y los gobernadores, pues. Y los estados, ¿no? Ahí donde hay mucho más información, es ahí donde se pueden generar respuestas mucho creativas. Yo, por ejemplo, y sí hay ejemplos, sí hay ejemplos de intervenciones más o menos virtuosas, ¿no? Pienso, por ejemplo, el caso de La Laguna, ¿no? En Coahuila y Durango, ¿no? Donde hubo una colaboración entre los 3 niveles de gobierno y era una zona compleja, ¿no? Porque La Laguna involucra 5 municipios de 2 estados, ¿no? Entonces había que hacer un esfuerzo de coordinación importante y pues lograron disminuir 80-90% el número de homicidios desde 2013 y se han mantenido en ese nivel desde entonces, ¿no? Entonces sí se puede, sí hay ejemplos de intervenciones exitosas, hay algunas lecciones aprendidas y se puede construir sobre eso, ¿no? Pero primero hay que asumir el compromiso de transformar el sector, o sea, no es nada más cambiando el nombre a las Fuerzas Armadas que están desplegadas en el territorio, eso no va a resolver el problema.
Yo estoy de acuerdo contigo y lo hemos dicho aquí, más cuando desde el sexenio pasado se dejó crecer a cárteles de la droga, se les liberaron 700 cuentas a narcotraficantes, se heredó un sistema de impunidad y si tú no le exiges a gobernadores en sí, y no es personalizar esto, a cualquier gobernador y alcaldes también que hagan su papel, pues es muy difícil que el gobierno federal Sí, pueda solo, ¿eh? así es, porque ahorita, déjame ver, incluso digamos, con la creación de la Guardia Nacional, yo creo que incentiva, exacerba este problema de irresponsabilidad de los gobiernos locales, municipales y estatales. Para un presidente municipal pues es más fácil decir, pues ya no es mi responsabilidad de Guardia Nacional. Exactamente. ¿No? Y así No. se la llevan los gobernadores. Es que oye, es que hay muchos asesinatos que son delitos federales, es que son los narcos. Es que no, No, sí. pues digo, pero digo, en la ley orgánica de la Guardia Nacional señala que corporación puede conocer delitos del fuero común sujeto a convenios con gobiernos estatales y municipales. Pues, en los hechos, esos convenios van a ser una manera de lavarse las manos. Esto fue lo que nos dijo Alejandro Hope respecto a la seguridad en Sonora. Ahora me voy con Álvaro Delgado de Proceso respecto a lo que está ocurriendo con el pasado del ministro Medina Mora. Volvemos. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Infórmate a tiempo a través de las Mega Noticias en punto de las 2 de la tarde, con enlaces especiales de nuestros compañeros de Mega Noticias en diversos puntos de la nación mexicana. ¿Qué pasa contigo? Es que está muy buena la serie. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata Internet XView y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Con XView Televisión Interactiva siempre hay algo que ver. Regresa a tus canales en vivo hasta 48 horas. Pausa cuando estés ocupado y reinicia si llegaste tarde. Graba todo lo que quieras ver y disfrútalo cuando quieras. Encuentra series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8,000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de OXXO de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón B o D de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Las tradiciones sonorenses deben conservarse y vivir en familia. Con harina preparada para tortillas caseras, Los Gallos. Con solo agregar agua, se preparan riquísimas tortillas caseras. Del comal a tu mesa. Con la harina para tortillas caseras, Los Gallos. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Estamos en A Fondo desde Hermosillo para todo el estado a través del 151 en Megacanal y en proyectopuente.com.mx. Les recuerdo, este es el penúltimo programa ya de A Fondo. Vamos a concentrar los esfuerzos en Proyecto Puente. Estos contenidos usted los puede ver, de hecho los traemos ya desde Proyecto Puente. Vamos a estar trabajando para el programa en la mañana con Megacable y la plataforma de proyectopuente.com.mx para pues no hacer esfuerzos dispersos y por saturación de agenda. ¿Todo bien? Y lo invito a seguir con Proyecto Puente desde las 6:30 de la mañana en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Usted suscríbase y nos puede ver desde su casa en cualquier parte del estado. ¿Quién es Eduardo Medina Mora y
cuál es su carrera política y los criterios judiciales como actuó durante su carrera, verá qué interesante. Pues Medina Mora sigue dando mucho de qué hablar todavía. Pues sí. Y sus vínculos. ¿Quién es Medina Mora para entender lo que está pasando, lo que se está procesando, Álvaro Delgado? Quizás sea de los escasos, poquísimos, si no es que el único personaje de la vida pública del país que operó en altísimos cargos en los gobiernos federales para para la élite política, económica, mediática y criminal como nadie. Por eso en mi columna de esta semana en el Heraldo de México, se publicó ayer, yo anoto que pues en el gobierno de Carlos, en los intereses de Carlos Salinas, él ha sido operador sustantivo pues luego en los gobiernos de Felipe Calderón, de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto, y por supuesto desde la Corte era uno de los operadores para los grandes intereses de la élite, en buena medida representados por Carlos Salinas, que es un personaje que sigue vigente en el país, que quizá no aparece mucho, pero que sigue teniendo una enorme influencia en el ámbito político, empresarial, mediático en México. Medina Mora es un personaje que engarza estos sexenios, y no olvidemos cómo pues qué tipo de intereses representó en el gobierno de Vicente Fox cuando fue director general del CISEN, sin ninguna credencial que lo acreditara como experto en materia de seguridad y menos de seguridad nacional, pero llegó ahí viniendo del ámbito empresarial, pero teniendo, digamos, a su disposición todo el aparato de inteligencia, de espionaje del gobierno federal, y un personaje que fue clave en, por ejemplo, los videoescándalos de 2004. Medina Mora fue, como director del CISEN, operador directísimo de la trama articulada por Carlos Salinas, Diego Fernández de Ceballos, Juan Collado y naturalmente Carlos Ahumada, el empresario de origen argentino que estuvo preso y hoy vive en Argentina. Él mismo estuvo presente en una reunión en la que Carlos Ahumada ratificó una denuncia ante la PGR contra autoridades, contra funcionarios del gobierno capitalino, en ese entonces de Andrés Manuel López Obrador, y en el propio libro de Carlos Ahumada, este libro que escribió este empresario que se llama Derecho de Réplica, describe precisamente a Eduardo Medina Mora no solamente como el personaje que estuvo en esa reunión en la que ratificó la denuncia por extorsión, sino en reuniones en las que participaron Carlos Salinas, Diego Fernández de Ceballos, Juan Collado para los videoescándalos. Eso solamente en el episodio de los videoescándalos en 2004, antes de que él asumiera la Secretaría de Seguridad Pública a la muerte de Ramón Martín Huerta en 2005. En esa posición tuvo como asesora nada menos que a Claudia Ruiz Massieu, la sobrina de Carlos Salinas y quien después fue presidente nacional del PRI. Solamente estos dos datos acreditan hasta qué punto había una cercanía de Eduardo Medina Mora con Carlos Salinas. Luego, en el sexenio de Felipe Calderón, que fue Procurador General de la República, fue clave para pues no ejercer acción penal por las denuncias que se presentaron en contra del exgobernador priista Arturo Montiel y su hijo, sino que también fue clave para la exoneración de Raúl Salinas de Gortari y
no hizo nada para que los millones de dólares que Raúl Salinas tenía en el extranjero le fueran devueltos sin ningún problema. Una vez más, ahí se acredita esta cercanía de Eduardo Medina Mora con Carlos Salinas, con el puenteo, en este caso de Raúl Salinas, de Carlos, del abogado Juan Collado, este personaje que hoy está preso y acusado de lavado de dinero y de asociación delictuosa. Y en ese mismo sexenio de Felipe Calderón, cuando Medina Mora fue Procurador General de la República, su coordinador de asesores era nada menos que Humberto Castillejos. ¿Quién es este personaje? Pues el consejero jurídico de Enrique Peña Nieto, y hoy vinculado a una red de extorsión al más alto nivel, que está bajo investigación de la Fiscalía General de la República. Y luego, bueno, se fue como embajador en Reino Unido, donde precisamente residía Carlos Salinas, se fue luego como embajador a Washington, y llega Eduardo Medina Mora como ministro, apoyado por el PRI y por el PAN, de manera particularísima por personeros de Felipe Calderón en el Senado. No olvidemos que el presidente de la Comisión de Justicia de aquel entonces, o miembro de la Comisión de Justicia, presidente del Senado, era Roberto Gil Duarte, el que fue secretario particular de Felipe Calderón. De manera que, pues los intereses que ha defendido Eduardo Medina Mora, cruzan los gobiernos de Carlos Salinas, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Enrique Peña Nieto, y ahora, de manera silente, muda, Medina Mora presenta su renuncia, el Senado la acepta sin más, y ya perdió el fuero como ministro. Yo esperaría que ahora sí, pues se le finquen cargos, o si no estaremos ante un asunto de simulación política, más. Oye, pues estaríamos entonces frente a 4 sexenios, operador de 4 sexenios entonces, entre PRI y PAN. Pues es que por eso doy estos datos, no es una opinión, son sencillamente datos de estas relaciones de Eduardo Medina Mora, que llega como director del CISEN. Muchos en su momento dijimos, bueno, ¿y este tipo quién es para tener una responsabilidad como esa? Yo en aquellos años, Adolfo Aguilar Sincer, que era el consejero de Seguridad Nacional de Vicente Fox, yo le pregunté a Adolfo Aguilar Sincer por quién era ese tipo, y me dijo que era un empresario, pero que sabía de asuntos, que habían sido los headhunters. Tú te acordarás que supuestamente eran los buscadores de talentos con los que Vicente Fox reclutó a servidores públicos, que en realidad siempre fue una tontería eso, una farsa. Eran puros intereses los que llevaron a la integración del gabinete al equipo de Vicente Fox, y parte de esos intereses pues fue la llegada de Eduardo Medina Mora como director del CISEN, que a partir de lo cual se catapultó para la Secretaría de Seguridad Pública. Él tenía una muy estrecha relación con Ramón Martín Huerta, el entonces subsecretario de Gobernación, con Santiago Krill como titular, porque Ramón Martín Huerta era el que llevaba todo el asunto del CISEN. Entonces acordaba con él, además de que los dos eran muy amigos de Carlos Ahumada, como el propio Carlos Ahumada lo escribió en su libro. Hablando con Álvaro Delgado, como él dice, también la cuestión es ver si el gobierno de López Obrador realmente lo está haciendo para rendición de cuentas o qué intereses está detrás de lo que ocurre con Medina Mora. Volvemos. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina.
Las tradiciones sonorenses deben conservarse y vivir en familia. Con harina preparada para tortillas caseras, Los Gallos. Con solo agregar agua, se preparan riquísimas tortillas caseras. Del comal a tu mesa. Con la harina para tortillas caseras, Los Gallos. Oye, he llegado a un punto en donde yo necesito estabilidad. Tú te mereces estabilidad y velocidad. Contrata internet y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Con XView nunca volverás a perderte ningún detalle de tus programas favoritos. Si necesitas salir a recibir la pizza, no hay problema, porque puedes presionar el botón pausa y tu programa te esperará hasta que quieras continuarlo. Para reanudarlo, presiona de nuevo pausa y ya no serás esclavo del reloj, porque puedes ver cualquier programa desde el inicio sin importar a qué horas llegues. Tan solo presiona el botón Guide, selecciona el canal que quieres ver, después presiona la tecla OK y después selecciona la opción Ver desde el inicio. Con XView ya nada es igual. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón BOD de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de OXXO de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Infórmate a tiempo a través de las Mega Noticias en punto de las 2 de la tarde, con enlaces especiales de nuestros compañeros de Mega Noticias en diversos puntos de la nación mexicana. A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. Volvemos ya al último bloque en A Fondo. Les recuerdo, estamos desde el 151 en Megacanal y en proyectopuente.com.mx. Eduardo Medina Mora, ¿cuál será su final durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Escuchemos a Álvaro Delgado. Y otra característica de todo esto, no tenía experiencia en ningún perfil, para ningún puesto, ¿no, Álvaro? Ni secretario de seguridad, es decir, y como ministro se le fue haciendo una carrera a la medida para después él convertirse en una especie de sastre a favor del poder, ¿no? Pues sí, porque primero no tenía ninguna experiencia en materia de seguridad e inteligencia para hacerse cargo del CISEN. Bueno, ahí se le nombró. No tenía ninguna experiencia para ser secretario de Seguridad Pública, se le nombró. No tenía ninguna experiencia, salvo ser abogado, y se le nombró titular de la PGR. No cumplía ni siquiera con los requisitos de residencia efectiva, como lo establece la Constitución, para ser ministro, por no hablar de que no tenía la capacidad como abogado para llegar a la Suprema Corte, y sin embargo llegó. Es decir, no llega Eduardo Medina Mora a sus responsabilidades públicas por aptitud, por capacidad, sino por ser custodio de intereses, y como yo lo acredito a partir de esas relaciones, hasta desde el punto de vista personal, pues era solamente embajador de intereses, correa de transmisión, operador de esos intereses, y desde la Corte pues estaba actuando de manera análoga. Entonces él, por ejemplo, no lo olvidemos, y el auditorio seguramente lo recordará, fue Eduardo Medina Mora el ministro que dejó sin efecto que neutralizó al gobierno de Chihuahua para investigar a Enrique Peña Nieto y a su gabinete por el desvío de más de 200 millones de pesos investigados precisamente por el gobierno de Chihuahua. Fue también el mismo Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte el que
también en su último acto dejó sin efecto la posibilidad de que el Congreso de Nuevo León sancione al gobernador Jaime Rodríguez el Bronco por todas las irregularidades en las que incurrió por cuando hizo acopio de firmas para su candidatura presidencial. Y antes de eso, estableció criterios jurídicos que beneficiaron, criterios jurídicos para descongelar cuentas de personajes investigados por narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas, y gracias a ellos, por ejemplo, Juan Collado pudo mover 10 millones de euros, o descongelaron las cuentas de presuntos narcotraficantes y de personajes sujetos o procesados por trata. A eso se refiere el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, cuando dice que Medina Mora cometió este tipo de irregularidades como ministro, y bueno, ahora está ya fuera de la Corte, y esta biografía pienso que no se nos debe olvidar a los mexicanos, que somos muy dados a que pasado el tiempo pues nos sigue la amnesia, y por eso es importante saber qué tipo de personaje es Medina Mora. Pues y sobre todo con estos favores, dices, con criterios jurídicos, y cómo fue de alguna manera respaldando las acciones de los expresidentes. Veremos qué ocurre, Álvaro, y como dices, si en realidad todo esto está ocurriendo para algo formal, serio, de investigación, o solo es para quítate Medina Mora para que llegue alguien más en la corte, ¿no? Alineado al poder. Exactamente. O sea, mira, el sistema jurídico mexicano, el sistema presidencial, que es muy parecido al de Estados Unidos, tiene pues el objetivo de que los tres principales poderes se controlen y se equilibren. Por eso los ministros de la Corte llegan a partir de las propuestas que hace el Ejecutivo, y como en este caso, la renuncia como ministro de Medina Mora, como cualquier otro que pudiera ocurrir, se le presenta al presidente de la República, no al presidente de la Corte. Es parte del diseño institucional que tenemos en México. Ahora, fuera ya Medina Mora de la Corte, el presidente de la República va a proponer a una terna del que salga el ministro que sustituya a Medina Mora. Ojalá que no solamente sea alguien que tenga un perfil jurídico, que no repita, pues que en el caso de Medina Mora, ese perfil sin capacidad, sin independencia y autonomía de poderes políticos, económicos, mediáticos, criminales, sino que se vaya constituyendo una corte absolutamente independiente. La otra parte es que si Medina Mora efectivamente cometió delito de lavado de dinero u otros, como ya hay una denuncia ante la Fiscalía General de la República, pues que se proceda, porque de no ser así, entonces sí va a prestarse a la interpretación de una simulación. Si Medina Mora no tenía por qué renunciar, si no cometió nada indebido, ¿por qué renunció? Eso es lo que también llama la atención. Si a mí me quieren remover, ya no digamos como ministro, bueno, yo soy periodista, me quieren correr proceso donde trabajo, yo debo saber por qué se me quiere correr. Si dicen que hice algo indebido, pues se debe acreditar si lo hice, y en todo caso tener yo posibilidad de defenderme. Y si es una injusticia, decir que es una injusticia. Por eso llama la atención que Medina Mora guarde silencio, presente solamente su renuncia y que incumpla con la Constitución, que claramente dice que debe ser por causas graves. El Senado ni siquiera indaga qué gravedad de las causas llevaron a la renuncia de Medina Mora, y por eso hay todo este tipo de interpretaciones.
importante es que no dejemos pasar esto y que lo discutamos no solamente en términos de la biografía de Medina Mora, sino de la manera en cómo se está procesando su renuncia. Que pase excelente noche. Les recuerdo, este es el penúltimo programa de A Fondo. A partir del lunes nos despedimos y todos los esfuerzos se concentrarán en Proyecto Puente Megacable en la mañana desde las 6:30 en el canal de YouTube o en el Megacable también desde las 8 para que usted lo tenga en cuenta y corra la voz. Con permiso. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina.